Bueno, supuestamente me están escuchando bien de este micrófono. Vamos a ver contrato de cesión de derechos, que es un contrato que no entra en parcial. De todos modos, tiene sus pequeñas aristas, que sería bueno que lo anoten. Yo se los voy a anotar en el pizarrón, ya voy a subirlo. No hago filminas porque no me gusta, no es un sistema que me resulte grato. Hago gráficos cuando hacen falta, como el gráfico que les hice eh, para la universalidad del Fondo de Comercio o la recta histórica, pero no para un contrato como este, que con un simple cuadro sinóptico ustedes pueden entender cómo funciona. El Código Civil y Comercial trae un concepto de cesión de derechos. A mí no me gusta porque realmente es seco e inentendible. Y hay otro concepto o definición que está también en el libro, que es de un jurista, Borda, y que creo que explica claramente en qué consiste el contrato de cesión de derechos. Dice, hay contrato de cesión de derechos cuando el titular de un derecho le enajena a otro ese derecho para que ese otro ejerza por el cedente de ese derecho eh, todas las acciones que tiene contra el cedido original. Ese es un contrato de cesión de derechos. Alguien que tiene un derecho se lo cede a otro y ese otro ejerce los derechos que tenía el original, es decir, el cedente. Es el concepto. Eh, ese derecho, ahora vamos a ver, cuando se habla de derechos, porque el código anterior hablaba de cesión de crédito, y los créditos es un tipo de derecho. Entonces está mejor ahora que se diga derechos, porque hay, es más amplio. Eh, por ejemplo, la cesión de un derecho hereditario vigente actual no es un derecho de crédito. Entonces había como un vacío antes. Al decir ahora y tratar el contrato de cesión de derechos, incluye muchos derechos que no son créditos propiamente dichos. Sí, contrato de cesión de derecho de uso. Está, pero ese derecho, ¿de dónde te proviene? Sí, ese, bueno, ya vamos a ver. Vamos a ver cuando la cesión de derecho es parcial o cuando la cesión de derecho es total. No anoten pues, atiéndanme y después anotan. Porque si van rápido a anotar ya, vamos a ver. Eh, ¿Cuáles son los caracteres? Yo me ensuciaría, a ver, vamos a subir esto. Los famosos caracteres que le gusta al profesor Fujimi. A ver, con esto se sube y se baja. Toma, sube. No, si tiene un cosito acá. Uy.
Disculpe, profe, se cortó el audio. Perdón, me olvido de ustedes. Voy a explicar dos veces. Primero voy a explicarlo y después lo vamos a anotar en el pizarrón. El famoso tema de los caracteres. ¿Por qué lo voy a anotar en el pizarrón? Porque hay situaciones cuando el contrato es gratuito u oneroso, en el cual, si es de una manera u otra, se van a aplicar las reglas de otro contrato o de otro. Y en una de esas, al momento del examen final, pueden llegar a preguntarles respecto de esto. Entonces, si ustedes prestan atención, yo les prometo, les explico una vez y luego lo anoto y vuelvo a explicar. Y es un tema simple. Entonces, famoso, caracteres, el contrato de cesión, bla, bla, bla. Caracteres. Primero es un contrato bilateral, ¿verdad? ¿Por qué es bilateral? Están anotando el tic que tiene. ¿Por qué es bilateral? Porque genera obligaciones para ambas partes. Hay dos partes y dos partes, hay prestaciones recíprocas. Es un contrato consensual, vale decir que es un contrato que desde el momento en que se ponen de acuerdo, ya se da por constituido, perfeccionado el contrato. Es un contrato conmutativo porque es un contrato que desde el inicio las partes saben las ventajas y desventajas que pueden asumir con ese contrato. Por eso quería dejarlo al final, Piero. Yo cuando iba a la primaria, en esa época no había todos los divertimentos que existen ahora, entonces me aburría y buscaba libros. Eso significaba que trataba de leer a los 5 años y medio y entré a la escuela sabiendo leer y escribir. Entonces, cuando llegaba el momento de la maestra de preguntar, de explicar, yo le decía, yo señorita, la hartaba la maestra. Nadie me quería, ni la maestra ni los alumnos. Pues estamos más o menos, pero te vamos a querer lo mismo. Bueno, o dejar que yo a propósito estoy dejando esto de gratuito oneroso al final, que de todos modos lo voy a anotar. Es un contrato nominado, vale decir, es un contrato que está regulado en el código, hay una regulación que en este caso está regulado en el Código Civil y Comercial, no es que está regulado en otra ley, sino en el código mismo. Es consensual, bilateral, dijimos, conmutativo, nominal, ¿qué otro que no sea oneroso o gratuito? ¿Cuál otro me está faltando? ¿Ah? Es un contrato formal en el sentido de que debe hacerse por escrito, no es formal solemne, salvo para algunos actos, para algún tipo de cesión de crédito. Cuando llegamos al momento de decir gratuito u oneroso, vamos a ver que si es gratuito, porque puede haber una cesión gratuita o puede ser onerosa. Si esa onerosidad corresponde por un pago en dinero, se van a aplicar las reglas de la compraventa eventualmente cuando hay conflicto. Sí, o de acuerdo a cómo se va a ir sucediendo, cumpliendo por parte del deudor esas obligaciones. Y si es a cambio de otra cosa, se van a regir por las reglas de la permuta. Entonces, ahora sí, vamos a explicar, vamos a ver los caracteres y vamos a decir que es bilateral, por lo que ya sabemos. Vamos a decir que es conmutativo. Vamos a decir que es formal. Y en algunos casos
formal approbationen y en algunos casos por vamos a decir que es nominado o típico. ¿Cómo? ¿Cuál otro me falta? Nada más que bilateral, nada más que oneroso gratuito. Ah, consensual. La verdad que el código nuevo, no sé por qué, hizo desaparecer los contratos reales, porque el contrato de depósito, por ejemplo, o el contrato de garage, que no está regulado el contrato de garage, no puede ser consensual. Contratos reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de una cosa. Entonces, el contrato de garage, ¿cómo es que se perfecciona? Si yo voy a un garage y estaciono, que quiere decir que si yo me pongo de acuerdo, voy a estacionar mi auto y después me lo roban y no lo estaciono, genera obligaciones por parte de la playa, ¿no? Por eso no sé por qué, cuál ha sido el criterio, debo decir, no soy una doctrinaria del derecho, soy una practicante, soy abogada, no me tocó estos casos y bueno, están los estudiosos por otro lado que decidieron que desaparezcan los contratos reales, es decir, que se perfeccionen solo con la entrega de una cosa. En este caso es un contrato consensual, se perfecciona con el acuerdo de voluntad. Y vamos a ver que puede ser gratuito. Y si es gratuito, se van a aplicar las reglas de la donación. Es decir, puede ser revocable. ¿Se dan cuenta? Porque la donación puede ser revocada cuando se dona una cosa. El donante puede revocar la donación. Está bien. Revocar la aceptación, es decir, devolvérsela, yo entiendo que sí, porque no hay perjuicio, salvo que el donante diga, no, yo te está fuera de mi patrimonio y vos aceptaste. Pero el donante sí puede revocar. Hay causales, es decir, hay causales de revocación, pero cuando es, bueno, volviendo al concepto de excepción, sí, mi amor. ¿Qué dijiste? Ah, si es formal o no formal, ¿quieres que te explique? Ah, aprobaciones. Es decir, que cuando hay conflicto, en este caso, bueno, van a tener que acudir a otras maneras de probarlo. Eso quiere decir, pero la formalidad no es que hace falta necesariamente para que, porque la ley dice debe hacerse por escrito. ¿Está? La ley dice debe hacerse por escrito la sesión. Salvo, ya vamos a ver en qué tipo de sesiones que no hace falta ni siquiera que sea por escrito, sino es lo que se llama sesión manual, cuando se pasan títulos, valores y no se endosa. Pero déjenme terminar acá y después se me acordar, por favor. No, en absoluto, en absoluto. Conmutativo quiere decir que desde el principio las partes saben a cuáles reglas atenerse. Que lo... No, 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 no.
no hay intercambio patrimonial, no. Lo conmutativo, la mayoría, el 98% de los contratos son conmutativos. No, ambas partes conocen de antemano cuáles son las ventajas y desventajas a las que se somete al momento de contratar. Si le va a ser, en qué medida le va a ser beneficioso a esa parte celebrar el contrato. No es un contrato aleatorio como el contrato de seguro, el contrato de apuesta. El contrato de apuesta, cuando una persona va a jugar a la quiniela, ¿tá? Celebra un contrato de apuesta con la Lotería de Córdoba, Lotería Nacional, lo que sea. Es un contrato de apuesta. No sabe si va a perder o va a ganar. Ese no, es un contrato que no lo sabe. A su vez, la Lotería de Córdoba tampoco sabe si con esa oferta que hace va a perder o va a ganar. Por ejemplo, yo sé, o los casinos. Yo sé, por ejemplo, que por ahí cuando salen determinados números, como por ejemplo creo que es el 48, y a veces sale seguido, la lotería no alcanza a pagar la cantidad de apostadores, de apuestas. Es un contrato aleatorio. Aleatorio. El contrato de seguro es un contrato aleatorio. A ver qué otro contrato aleatorio se me ocurre para que en general no hay contratos aleatorios. El contrato de seguro y el contrato de apuesta son los que. Pero vos que vas al contrato de transporte, por ejemplo. Claro. Suspensiva y resolutoria. Ahora eso lo vimos en civil, tengo entendido. En derecho privado. Bueno, cualquier cosa les explico una vez que termino esto, ¿eh? Si no lo entendieron. Pero es como, son situaciones particulares. Bueno, cuando es gratuito, se va a regir por las reglas de la donación. Cuando es oneroso, porque puede ser gratuito u oneroso. Cuando es oneroso, y es decir, hay una contraprestación del cesionario y el cesionario recibe ese derecho a cambio de plata, es decir, paga, se rige por las reglas de la compra-venta. Cuando es oneroso y se entrega a cambio una cosa, es decir, el cesionario paga, entrega su contraprestación, se recibe un derecho a cambio de una cosa, se va a regir por las reglas de la permuta. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, porque he traído anotado para no olvidar. Digo bien, ¿qué derechos se pueden ceder? Todo. Todo derecho. Espera, la regla es, me gusta tu carácter cuestionado. Está muy bueno. No te lo critico. No te lo critico, al contrario. Es bueno porque es la persona que tiene espíritu crítico, analiza y entiende y no acepta cualquier información que se dé bien. Eso es fundamental para vivir en la vida.
¿va? Porque nosotros recibimos y todo lo que está es así porque lo vi. Y hay personas que dicen, ¿dónde sacas esa información? Ah, lo leí en Instagram. Fuente informativa, Instagram ahora, y luego hay otro más. Igual. Esas son las fuentes de información. En este punto, permítame una digresión. Los abogados, cuando yo digo los estudiantes de ciencias económicas y los egresados de ciencias económicas, tienen una cabeza más, menos voladora que nosotros, entienden con más precisión, van al centro, no andan en los exámenes volando, no, son más concretos. Y eso para mí es una gran virtud, es una gran ventaja, les permite ir, digamos, por un camino y meterle y no andar con tonteras en la cabeza. Los estudiantes de Derecho, yo he sido una, y aún conservo los vicios del abogado y del estudiante de abogacía. La currícula de la carrera, que tenemos filosofía del derecho, introducción a la filosofía, vemos filosofía. Yo no me olvido algunos temas, digamos, que me vuelven siempre a la cabeza. Es decir, y pensadores se dijeron, ¿cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? Bueno, Kant decía que veníamos, digamos, de alguna cosa de la teoría de la reminiscencia, que de algún modo estaban impresas en nuestro cerebro. Y Descartes decía, dudando, duda de todo. Si vos quieres conocer la verdad, o saber la verdad, duda de todo, de cualquier cosa. Y ahí vas a saber. Ponela bajo análisis. Y hoy en día, más que nada, más que nunca, hoy en día, digo, no ahora, de esta fecha, de hace tiempo, de hace décadas. Si hubiéramos dudado y hubiéramos sabido y no aceptado las verdades de todos, de los que nos cuentan, otra sería la manera, bueno, los europeos aprendieron por la guerra, nosotros no, todavía no, lamentablemente o felizmente. Ahora me voy al tema que es, ¿qué derechos se pueden ceder? Todos los derechos. La regla es, todos los derechos pueden ser objeto de una cesión de derechos. Pero hay excepciones. Y tenemos aquellos derechos que pueden, digamos, por el orden público, el tipo de derecho que podemos constituir a la persona, son inalienables. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, la integridad física, el honor, el nombre, los atributos de la persona, son inalienables. Los famosos órganos están fuera de comercio. No se permite la venta de órganos, aunque lo busquen. A mí me parece bárbaro que no se permite la venta de órganos porque aunque haya personas que estén necesitadas de venderlo, un riñón, injusto que algunos puedan pagarlos y otros no. Eso me parece terrible. Bueno, entonces, ceder el derecho a la integridad física para que otra persona use nuestro cuerpo para investigaciones científicas o use nuestro cuerpo para que otro viva por un, por un órgano, digamos, está prohibido, que afecta el orden público. Acá no hay libertad contractual. ¿Se acuerda que si usted hablábamos de la libertad contractual? Y que las partes son libres de establecer las reglas, cláusulas que así lo estimen y esas cláusulas valen para ellas como la ley misma. Luego hay otros derechos que se prohíben contractualmente. Por ejemplo, en los contratos
vamos a ir, contrato de alquiler, se suele, de vivienda o de locaciones de inmuebles, se suele estipular expresamente por parte del locador que se le prohíbe al locatario ceder su posición contractual o ceder su derecho de inquilino en una parte o en su totalidad. Entonces, la prohibición surge de un contrato. Bien, entonces, todos los derechos pueden ser cedidos, salvo estas, eh, estos casos. Bueno, vamos a ir a la forma. ¿Cómo? Los inalienables, luego por contrato y luego por la misma ley. Por ejemplo, están prohibidos. ¿Quiere que los anotemos o quieren? Yo se los dicto para que anoten. Entonces, todos los derechos, la regla que se pueden ceder todos los derechos, salvo aquellos derechos inalienables por la constitución de la persona. Ese es uno. Dos, no se pueden ceder los derechos en los cuales surgen de un contrato la prohibición de ceder los derechos emanados de un contrato. Ejemplo, en el contrato de locación de inmuebles, que se le puede prohibir al inquilino ceder su derecho como inquilino en una parte o en todo. O puede haber prohibiciones establecidas por ley, como por ejemplo se prohíbe ceder la condición de heredero futuro. No sé si les estoy dando tiempo a los chicos que están en el otro lado a anotar. Vamos a ver que los derechos hereditarios se pueden ceder, pero los derechos hereditarios actuales, no los eventuales, ¿está? Porque la verdad que es muy, a ver si encuentro el adjetivo, es eh, repugna, digamos, a la, a la moral que una persona esté especulando por los derechos hereditarios o lo que eventualmente pueda recibir una herencia. En consecuencia, cualquier cesión de derechos hereditarios futuros está prohibido. Se murió ayer la persona, hoy pueden ceder sus derechos hereditarios, ¿no? Está prohibido por ley. Vamos a ir a la forma. Tenemos tres puntos, así los anotan, y anoten como puntito. Y la ley dice, esa es la regla, dice, debe ser por escrito. Vamos a poner A, así no borro acá. Entonces, ¿es formal? Sí, es formal en el sentido de que la ley expresa, ordena que debe ser por escrito. Pero hay una excepción a esa regla. ¿Cuál es? Cuando se ceden derechos cartulares. Pongan entre paréntesis, derechos emanados de títulos valores. Cierran el paréntesis. En el cual, si se cede el derecho pasándoselo manualmente y no hay endoso, es decir, el cedente
no firma, no lo endosa, porque el título valor es, no está nominado, no tiene no tiene un titular, es decir, no es, ay, se me borró el nombre. Cuando el pagaré o cuando el título no tiene un nombre, ¿cómo es? A ver. ¿Un cheque en blanco, dice, profe? Cuando el cheque o el pagaré dice páguese a... No, mi amor, tiene un nombre. ¿Innominado? Bueno, pongámosle innominado, es decir, que no tiene el nombre. ¿Cuándo es al portador, profe? Al portador. Gracias, compañera, colega. Cuando es al portador, es decir, no está puesto, colocado el nombre. Entonces, quien lo cede al título, lo cede manualmente. En consecuencia, hay una cesión de derechos porque el que tiene ese título cartular, ese cheque, ese pagaré, esa letra de cambio, ejerce los mismos derechos que tenía el portador anterior. Cuando no es al portador, es decir, cuando tiene un titular, para pasárselo a un tercero, a otra persona, todos los derechos emanados de ese título, debe hacerlo por endoso. Es decir, debe agregarse en la parte, en el anverso del documento, la firma, la identificación de el portador, perdón, el titular original de ese título. Y si pasa un tercero y si pasa un cuarto, se va endosando. Si se acaba el papel en el cual está instrumentado, se debe adherir otra parte para que continúe la línea de endoso. Entonces, la única excepción a que no debe ser por escrito porque se usa manualmente es cuando es al portador. En los títulos cartulares que no es al portador, sino hay un titular, debe hacerse por endoso, entonces es una forma de hacerlo por escrito. ¿Qué pasa cuando, ahora vamos a ir cuando es formal solemne? Es decir, que necesariamente debe hacerse de la manera en que la ley indica. Hay dos casos. Cuando se ceden derechos litigiosos, ya te explico, deja un espacio para que explique les explique y ustedes anotan, y cuando se ceden derechos hereditarios. En ambos casos debe hacerse por escritura pública. Bajo pena de nulidad, porque ya vamos a ver, hablando de la cesión de derechos, dejen ahí escrito y yo les voy a hacer esta pregunta. Ustedes están entendiendo cómo es la figura, ¿verdad? Vale decir, alguien que tiene un derecho originado ya sea en un contrato, en un título o en un derecho proveniente, por ejemplo, de una herencia, o por ejemplo los derechos que una persona tiene, un crédito, inició un juicio para cobrarle a fulano de tal una plata que le debe porque le hizo daños en la propiedad, le debe porque le hizo daño en el vehículo, le debe porque en el vehículo más en su persona, es decir, tuvo que llegar a juicio porque la persona que produjo el perjuicio no le paga de manera voluntaria,
o alguien que le debe por un incumplimiento contractual, tiene que ir y no paga, entonces va un abogado, nosotros, e inicia un juicio, y eso es un derecho litigioso, es decir, un derecho originado en una litis, en algo pendiente, en algo que es ante un tribunal. ¿Cómo se cede? Supongamos, me voy a poner yo de ejemplo para que no involucre a ustedes que son muy jóvenes. Entonces yo he sido chocada por un auto y he quedado con la visión de un ojo disminuida, estoy quebrada de un brazo, no tengo buena movilidad, he perdido de atender mis juicios por un tiempo, etcétera, etcétera, perdido de ganar, hay lucro cesante, hay daños físicos en mi integridad física, me ha generado mucha desazón, hay daño moral, a su vez me destruyó el auto. Bueno, yo me quiero ir del país. Y el crédito, sumado a ese juicio, le podemos poner una plata de 20 millones de pesos o más. ¿Cuánto vale un auto? No tengo idea. Bueno, mi auto, mi C3, el único auto que para mí existe. ¿Cuánto vale un C3? ¿Cuánto vale un auto C3? Un Citroën. ¿1 millón de pesos? Bueno, 10 millones. Está bárbaro, ya lo vendo. 10 millones de pesos. Los daños que me produjo a mí son otros 10. Lucro cesante 5. Me deben 25 millones de pesos. Y me quiero ir del país, me quiero ir a vivir a Irlanda, que llueve mucho, hay mucho verde, y me quiero desentender después. Necesito la plata. No quiero estar pendiente de cómo va. Necesito el dinero. Y a alguien le digo, mira, te vendo mi crédito. ¿Cuál? El crédito del juicio. Ah, ¿de cuánto es? Mira, el monto estimado hasta el momento son 25 millones de pesos más intereses más cosas. Bueno, yo te compro el juicio. Yo tenía un cliente que hacía eso, les aviso. Ya murió, gracias a Dios. Pero hacía eso. No va a venir y me va a pagar a mí 25 millones de pesos. El negocio es, toma, te doy 15 y yo adquiero tus derechos litigios. El derecho obtienen, porque en realidad el derecho litigioso es un derecho que es un contrato aleatorio en ese caso, porque el que compra el juicio, el derecho emanado de un juicio no se sabe de cuánto va a ser finalmente, si va a ser menos, va a ser más, o si no va a ser lugar a la demanda. Pues la ley indica que en esos casos debe hacerse por escritura pública. Ahora bien, hay una parte, digo bien, una parte que está involucrada y que no está presente en esa excepción de derecho. ¿Quién es? En el caso que tenga seguro. A ver, ¿quién es la parte que está involucrada en esta excepción de derechos? El que tiene que pagar. Ese se llama el deudor cedido. Entonces, ya vamos a ver cómo es que debe hacerse saber, porque claro, es una cesión de derechos entre el titular del derecho, que puede ser un derecho eventual, como es el derecho litigioso, y el que recibe ese derecho de manera gratuita u onerosa. Pero hay alguien más que está involucrado, porque nosotros sabemos que los contratos surten efectos solamente entre partes, pero el contrato de cesión de derechos es una excepción, porque hay un tercero involucrado
que quien tiene que saber a quién le paga, ¿correcto? Vale decir que hay un momento de esa cesión de derechos, de ese contrato de cesión de derechos, en el cual el deudor cedido tiene que estar enterado. Y ya vamos a ver cómo tiene que estar enterado. Por eso, vamos primero cómo se instrumenta este contrato de cesión de derechos o cómo se instrumenta esta transmisión, esta cesión de derechos, que la ley dice para los derechos litigiosos y para los derechos hereditarios debe hacerse por escritura pública. Les cuento que también está permitido, dice, por acta judicial. Eso significa que el titular del derecho eventual sea hereditario o sea litigioso, va con el que adquiere ese derecho al tribunal, le dicen, buenos días, qué sé yo voy a ceder mi derecho al señor en forma onerosa, en forma gratuita, les prestan identifican a quiénes son las partes, les prestan una computadora, se redacta la sesión con un abogado, obviamente, de ambas partes, el tribunal exige que estén ambas partes asesoradas y se le abre un acta y el tribunal certifica que ambas partes estaban ahí en ese momento. Todo bien. Entonces, hay una parte que está involucrada, que es el que tiene que pagar. Dijimos, debe ser hecho por escrito y debe, en determinados derechos, debe hacerse por escritura pública. Los derechos litigiosos son aquellos pendientes de un juicio. Anoten. Entonces, los derechos litigiosos son derechos en el cual está pendiente de un dictamen judicial. Y el derecho hereditario y la cantidad que va a recibir el heredero que cede también está pendiente de un dictamen judicial, porque hay veces que no se sabe si lo que recibe es poco o mucho. ¿Ah? No se sabe cuánta deuda dejó el causante y cuánto son los gastos de tasa de justicia. Entonces, también en los derechos hereditarios deben hacerse por escritura pública o acta judicial. ¿Cómo debe enterarse el deudor cedido? Por un medio fehaciente. Si hubo una cesión de un título manual, de manera manual, el deudor cedido le es indiferente quién se le presente con el título, ¿verdad? Porque lo hizo el portador. No necesita notificación. Viene el portador y dice, usted me tiene que pagar este cheque. Pero si hubo endoso, el deudor cedido debe estar informado de que hubo un endoso. ¿Cómo? Por una carta documento. Un medio fehaciente. Un mail. ¿Cómo el asunto está aceptado ahora medios electrónicos y tengo entendido que hay modo también de verificar la titularidad de la casilla de correo para hacer saber si esa casilla no es mía. Usted me notificó una casilla que no correspondía a la mía. Entonces, está aceptado y también está aceptado la notificación vía WhatsApp, o sea, medios electrónicos. Una carta documento es un medio fehaciente. Es un medio fehaciente. Si se está cediendo un derecho que
ha sido instrumentado por escritura pública, la notificación debe ser por un acta judicial, perdón, por un acta notarial. Es decir, debe ir el acreedor anterior a notificarle al deudor cedido que se ha cedido ese derecho. Cuando es por acta judicial, se ahorra mucha plata y se manda una cédula de notificación. Entonces, el deudor cedido tiene conocimiento de que no debe pagar o no debe cumplir la prestación ante fulano, sino ante sultano. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque puede haber sesiones parciales o puede haber sesión total. Un heredero puede ceder primero una parte de sus derechos hereditarios, porcentaje, después puede ceder otra parte. Ustedes lo van a ver, ahí en el manual está ahí, sesiones totales, sesiones parciales, bueno. Pero yo les doy el ejemplo de las sesiones, que es una sesión total y que es una sesión parcial. Un heredero puede ceder un porcentaje de su participación hereditaria o el acreedor de un derecho litigioso puede ceder un porcentaje de ese derecho litigioso. Eso hace referencia al manual cuando dice sesiones parciales. ¿Qué tal si por ejemplo, el heredero hace una sesión de un 15% hoy, luego hace una sesión del otro 15% a otro dentro de 2 días y luego hace una sesión del 20% a otro y no se le notifica al deudor cedido? O le notifica primero el último eh, eh, sesionario. ¿A quién le paga el deudor cedido? Al último. ¿Por qué? Porque fue el primero en notificar, no tiene que pagarle al primero. O se le cedió, a uno le cedió el 15%, ese sesionario le cedió a otro 15%, este al otro, y así hubo sesiones sucesivas. ¿A quién le tiene que pagar el deudor? Al que fue notificado, al que le notificó, al que le notificó. El deudor se libera pagándole al que le notificó, aunque sea el penúltimo. ¿Está? Si le notificó, se libera pagándole al que le notificó, aunque ese sesionario le haya pasado esa sesión a otro. Siempre el deudor se libera pagándole al primero que se le notificó. Si varios sesionarios le notifican el mismo día, ¿cuál es la solución? Pagándole a cualquiera, aunque sean distintos horarios. Se considera que si hay notificaciones en un mismo día, en distintos horarios, no hay prelación de horas, sino pagándole a cualquiera se libera. Se considera, supongamos, mandan el mail, hay 3 sesiones. Uh-huh. Exactamente, eso. Se jorobaron porque no notificaron. Entonces, el acreedor, o sea, el sesionario, es una obligación del sesionario notificarle al deudor cedido. Esa es una de las obligaciones que tiene el sesionario, notificarle al deudor cedido. A su vez, cuando el título, digamos, cuando el crédito nace de un título, mientras lo conserva el título,
y aunque no le haya notificado al deudor cedido, pero mientras lo tiene al título, es una obligación del cesionario no dejarlo vencer al título. Es decir, accionar judicialmente o primero reclamarle al deudor cedido, mire, yo tengo un título, al portador me tiene que pagar. No le quiere pagar, tiene que iniciar juicio, no dejarlo vencer. Eso se llama conservación del título. ¿Me está siguiendo? Dale, a mí me interesa que ustedes lo cuestionen. Ustedes tienen derechos y obligaciones de las partes dentro de del tema de cesión. El contrato de cesión tiene la particularidad que al ser un contrato consensual, porque no hay entrega de una cosa, por ejemplo, en el contrato de compra-venta se entrega una cosa. En la cesión de derechos no se entrega nada. Se cede un derecho. Ese derecho es contra alguien, ¿correcto? Ese alguien tiene que estar notificado. Porque una de las obligaciones que tiene el deudor, uno de los derechos que tiene el deudor, y es un derecho pleno, es el derecho a liberar. De manera que si el titular del derecho hizo negocios con ese derecho y él no es informado, él se libera pagándole a quien conoce de antemano que es el titular del derecho. Si el titular del derecho lo cedió y a otro lo cedió y esos cesionarios no le notificaron a él, el deudor cumple pagándole a quien conocía como su acreedor. Déjame que si no se me va la idea. ¿Qué sucede? Que hay una serie de cesiones sucesivas, se le notifica al deudor cedido y cuando el último cesionario acciona porque el deudor no paga, esta es una idea que usted la tiene que tener clara, no paga o no es solvente o se insolventa por causas propias o ajenas, pero no puede pagar, ¿quién responde frente a los sucesivos cesionarios? El titular original. Es decir, que esas cesiones involucran una responsabilidad, es prosolvendo, lo que se llama prosolvendo. Quien compra un crédito, está mal dicho la palabra compra, pero se usa así, quien adquiere porque la compra es compra de cosas muebles o inmuebles, quien adquiere un derecho debe responder por la solvencia del deudor. Eso se llama responsabilidad por evicción. Responde por la solvencia, responde a su vez por evicción en el sentido de que el que tiene el crédito es un crédito legítimo, no está inventado, no lo inventó. Hagamos de cuenta que un acreedor hipotecario cede su derecho hipotecario a un tercero. La ley dice que debe hacerse por escritura pública porque el crédito hipotecario se instrumenta por escritura. Entonces la cesión de su derecho hipotecario se transmite al tercero. Pero ¿qué tal si ese derecho hipotecario está embargado? Entonces también el cedente responde ante el cesionario por la legitimidad o porque ese crédito hipotecario no está embargado. Yo les voy a, volvamos atrás, vamos a la sesión de derechos hereditarios. Muchas veces hay personas que son una secta, ¿está? Es decir, no tienen
el acreedor no tiene cómo cobrarse. Se entera de que falleció su madre o su padre y le dejó una importante caudal hereditario. La persona, el acreedor, puede embargar esos derechos hereditarios. ¿Estamos? Lo puede embargar. Eso es embargar un derecho hereditario. El heredero, si cede su derecho hereditario en una parte o en un todo, y el cesionario no conoce que está embargado ese derecho hereditario, el heredero responde ante el cesionario por lo que se llama por evicción, es decir, de que no está embargado el título, su título y su capacidad hereditaria. ¿Me están siguiendo? Entonces, responder por evicción significa responder porque la cosa cedida es de quien, el derecho cedido no está embargado. Que el derecho cedido no está embargado ni total ni parcialmente. Que el deudor esté notificado y si el deudor le pagó primeramente porque no conocía y no se le informó, le pagó al cedente, responde el cedente frente al cesionario. Es decir, todos esos manejos, todas esas situaciones que se producen por esa cesión de derechos que no está registrada en ningún lado para el deudor. Se registran entre cedente y cesionario, pero el deudor cedido necesita estar involucrado para que surte efecto frente a él. Y entre cedente y cesionario, el cedente responde por evicción, es decir, porque su título no está embargado, ni total ni parcialmente, porque su título es legítimo, porque su título que no esté estafando, pero lo que pasa es que como nosotros estamos en el ámbito del derecho privado, los efectos son siempre económicos. El cesionario, sin duda, que puede ir a vía penal y hacerle la demanda al cedente. ¿Pero qué gana? El tiempo de plazo. Es decir, lo que busca el proceso penal es una sanción de una pena privativa de la libertad. Entonces, eso no le interesa al derecho privado. Al derecho privado prevé cómo va a funcionar este contrato y la responsabilidad que tiene. ¿Eso qué significa? Que aunque es un contrato conmutativo, que lo pusimos acá, es decir, que las partes conocen de antemano derechos y obligaciones, ventajas y desventajas que les puede significar, fíjense lo que significa adquirir un derecho hereditario en una parte o en un todo. Fíjense lo que significa adquirir un derecho litigioso en una parte o en un todo. Entonces no es tan conmutativo como puede aparecer en un principio. Por eso normalmente el cesionario para los derechos hereditarios y derechos litigiosos primero se asesora bien y nunca paga la totalidad del caudal hereditario o nunca paga el caudal de lo que se reclama en un juicio. Hace negocio. La responsabilidad es lo mismo. Lo que pasa es que la responsabilidad por evicción, si alguien está cediendo un derecho hereditario ilegítimo, es decir, que ya ha sido embargado, el cesionario le va a iniciar un juicio de daños y perjuicios, justamente porque debe responder por evicción, es decir, por la validez y para que ese título hereditario no esté lo que se llama pignorado. Se decía antes pignorado.
embargado, creo, por la validez, por la pureza de ese título. Eso quiere decir responder por evicción. Entonces, si o el deudor termina siendo insolvente, o el título o el derecho está embargado, ante el cesionario responde, excedente. Acarrea eso. Exacto, exacto, exacto. Esas son condiciones naturales de los contratos. Fíjate vos, cuando ustedes veían requisitos esenciales y requisitos naturales, veían que responder por evicción es un requisito natural. Entonces, claro, como la buena fe, pero es un requisito. A ver, ustedes cuando vean un contrato el día de mañana escrito, van a ver, sabio, contrato de locación, de cosas, digo bien, contrato de locación de cosas, van a ver que dice el cedente, el locador, el constructor, el vendedor, responde por evicción. Lo ponen por escrito. No hace falta, no hace falta, porque es un elemento natural. El que transmite un derecho, el que transmite una cosa, el que transmite el uso y goce de una cosa, responde por evicción. Es decir, responde por la legitimidad de esa cosa o de ese derecho o la pureza o la limpieza de ese derecho. Eso quiere decir responde por evicción. A mí me hace gracia porque a veces yo hago bastantes sucesiones, entonces en el medio de los despelotes, qué sé yo, que uno dice una cosa y dice otra, y el patrimonio es el mismo, entonces por ahí se llega a un arreglo. Entonces, a veces uno tiene que redactar un acuerdo, esto para esto, esto para esto, esto para aquello otro. Este queda con la renta por tanto tiempo de la cosa esta. Entonces, a veces llegamos a un acuerdo entre más de dos abogados, porque hay un heredero que se representa por uno, el otro por el otro. Entonces me hace gracia porque los abogados dicen, bueno, pero entonces que responda por evicción por el lote de cosas que se le entrega. Doctora, no pusieron que responda por evicción. Pero no hace falta, porque los herederos, entre sí, y en todo contrato, que hay una cesión o una concesión de derechos por una porción, responde por evicción. Es decir, que esa cosa no esté embargada, que ese derecho a cobrar, a percibir un importe, no esté embargado. ¿Cuántas veces nosotros abogados embargamos alquiler? Muchísimas veces. A veces el titular del inmueble es una persona distinta a la que cobra. ¿Tá? Entonces, nos encontramos con deudores insolventes. Muy frecuente. ¿Qué hace la persona que debe mucho? Le pone a nombre de la hija, al nombre del cuñado, al nombre de la madre, al nombre de no sé cuántas personas, inmuebles. Pero los contratos de locación aparece nuestro querido deudor. Y nosotros nos enteramos, porque la casualidad nos dice, y nos enteramos que alquila y cobra, y percibe un alquiler. Y llega a nuestras manos la fotocopia de contra. Ah, sí, así que cobra alquileres, perfecto. Entonces, nosotros le pedimos al juez, el señor juez, qué sé yo, el señor que nos debe tal, según esta sentencia, tiene un crédito que cobra mensualmente de fulano de tal. Solicitamos se libre un oficio al domicilio de la inquilina de tal lado y se le haga saber que de ahora en más deberá dejar el monto de los alquileres en la cuenta judicial hasta cubrir el monto del crédito total. Entonces,
el juez libra la orden y se le hace saber a la inquilina que hay una cuenta judicial, número tal, en la cual deberá depositar los alquileres. Todos los meses viene la inquilina y transfiere a esa cuenta judicial. Resulta ser que el locador cede su crédito a un tercero y se lo cede por plata. Mira, yo soy inquilino, estoy cobrando todos los meses la suma de 700.000 pesos, yo te cedo mi crédito de 3 años que tengo de este contrato de locación, te lo cedo, págame tanta plata. El cesionario le paga, adelanta todos esos alquileres, le paga, pero ese crédito está pignorado, está embargado. Entonces, el cedente de ese crédito, el cedente de ese derecho como locador, responde ante el cesionario por evicción. A raíz de la obligación de responder por evicción, el cesionario le viene ese daños y perjuicios. ¿Sobre qué va a cobrar? Bueno, la mayoría son insolventes. Entonces tendrá que esperar que se termine de pagar el crédito este. Miren, me estoy yendo del tema, pero no sé si me da el tiempo. Sí, me da el tiempo. Una vez, 2 amigas habían comprado departamentos ahí en ese complejo frente al río, Euromayor, que estaba cerca de la cancha Belgrano. Fue un caso escandaloso. Pagaron mensualmente a su fideicomiso Euromayor todos los meses y después hicieron una torre y las otras torres no la hicieron. Bueno, la cuestión es que una de esas 2 amigas entre sí, cuando salió el escándalo, una deja de pagar y la otra sigue pagando y me contrata a mí. Fuimos así un poco, estaban las oficinas allá en la Rafael Núñez, entonces dijimos le vamos a embargar crédito porque la gente le seguía pagando, alguna le seguía pagando, entonces después vino el abogado, nos reunimos y dice, le hacemos la siguiente propuesta. Si ustedes pagan una suma tanto, supongamos en este momento era 1,5 millones. Si ustedes pagan la suma de 1,5 millones, nosotros en el mismo momento que paguen 1,5 millones, le hacemos entrega de la llave de un departamento para la llave para que lo use ya el departamento. Fuimos a ver el departamento, efectivamente estaba terminado. Entonces, firmamos el contrato de que con fecha, supongamos, hoy es 6 de mayo, con fecha 6 de junio, se iba a pagar el 1,5 millones y le iban a entregar la llave. Esta otra amiga, de la que tenía que entregar el 1,5 millones y le entregaban la llave, Euromayor le debía una suma de dinero porque habían llegado a un acuerdo en que le devolvían la plata, a valor histórico, pero le devolvían la plata. Se venció el plazo y Euromayor no le pagó, no le devolvió el monto simbólico que esta mujer había pagado. Entonces me dice, ¿cómo hago para cobrarme esto que se comprometieron para pagarme? Entonces, ¿qué va a saber Euromayor? Que yo era abogada de las dos. Entonces, iniciamos juicio ejecutivo, pedimos embargo del 1,5 millones que tenía que pagarle esta señora a Euromayor. El juez libró una orden a esta amiga, a esta cliente, también mía, llegó al domicilio, que no le tenía que pagar los 1,5 millones a Euromayor, sino se lo tenía que depositar a una cuenta judicial, abierta tal fin. Obviamente, esta primera amiga, que es la que le iban a entregar las llaves, puso reparo. Y me dice, yo fui, hablé con mi contador, me dijo que esto no puede ser, que esto está mal y que sí. Le vamos a poner el palo y medio, ¿está? Te da igual ponérselo en la cuenta de cosas, poner en la cuenta judicial. Vos tenés que hacerle caso a un juez.
Bueno, porque yo hablé con el contador. El contador, un queso, que no era un queso, en realidad se lo quería voltear. Es el termo, discúlpeme. Pero porque nunca le cobraba un mango. Le hacía los recibos electrónicos no, no me quiere cobrar, no me quiere cobrar. Pero ¿cómo no te va a cobrar? ¿Por qué no lo haces vos? No, porque me dice que me lo hace el favor. Y qué sé yo, bueno, ni no, por supuesto. Entonces, cuando esta fue con las dudas, el costo que le quería consentir en las dudas que tenía la cliente. Bueno, finalmente me llevó la punta, le dije, yo conduzco esto, yo me hago cargo de esto, vos te recibiste la notificación y tienes que depositar en la cuenta judicial. Llegó el momento, ella depositó. El 6 de junio se fue con el depósito judicial y fuimos con un escribano, contratamos un escribano. Que, sí, deme la llave, acá está pagado. ¿Cómo que está pagado? Sí, está pagado, porque está embargado que ustedes se pagó por una cuenta judicial. Tuvieron que entregar la llave, se le abrió un acta que entregaban la llave y que la señora ostentaba y demostraba haber pagado. Bueno, y después le dije, ¿viste vos? ¿Sí te van a entregar la llave y que vos pagaste? Bueno, ese crédito que tenía Euromayor estaba embargado. No entendían ellos cómo había sido. Yo había embargado en forma preventiva y después ganamos el juicio. Continuó el juicio y después yo terminé siendo una estrella ahí dentro de los acreedores de Euromayor, entonces todo el mundo me llamaba porque ¿sabes cómo hago para cobrar? Digo, esto fue una casualidad. Yo no hago milagros. Esto se dio la casualidad que estas dos eran amigas. Y yo pude hacer esa maniobra, pero que no es que Euromayor está insolvente ahora, ¿no? Esto se pudo hacer por esta situación. Así funciona la garantía de evicción. ¿Qué se cree? Euromayor podría haber cedido, supongamos que Euromayor le cedía a otra persona, a un contratista, ese crédito de 1,5 millones, estaba instrumentado en un contrato. Y ven, el sesionario le notifica a mi cliente de que no tenía, que él era el nuevo sesionario de ese crédito de 1,5 millones. Pero ya había pagado a una cuenta judicial. Entonces, al momento de tratar de cobrarse, le dice, yo pagué, usted me notificó tarde, yo le pagué en otra cuenta, usted me notificó después. Entonces el sesionario va a ir a Euromayor y le va a pedir, che, devuélveme la guita, es obligación tuya devolverme la guita, y si no, tú inicias juicio, daño y perjuicio porque vos respondías porque ese crédito no estuviera embargado, por evicción. Exactamente, la evicción responde por la validez del título, porque en una vez una persona cede un derecho y ya lo cedió varias veces a distintas personas. Eso es responder por evicción. Entonces, hay veces que se ha dado el caso de contrato de compraventa, imagínense lo que son los contratos de cesión de derechos. Ha habido casos en los cuales una persona, un titular de dominio, le ha vendido a varias personas a la vez, por boleto de compraventa, un mismo inmueble. Responde por evicción, porque al haber vendido uno, ya no tenía legítimo derecho a venderle a otro, porque como por escritura no se puede hacer de manera inmediata, porque no se puede hacer, no es que no puede el escribano, no se puede hacer porque los tiempos notariales son distintos. Entonces, el que vende por boleto uno y después vende por otro boleto a otro, a este otro le responde por evicción. Es decir, por la legitimidad de ese título.
si es que le tiene, si es que lo encuentra. Porque muchas veces hacen eso. Venden a varias personas, juntan un montón de plata y se va. Por eso es bueno, no es que de todos los días, por eso es bueno que cuando se celebra contrato de compra-venta, junten la plata donde sea y vayan y hagan la escritura. El comprador haga la escritura, urgente. O porque a lo mejor el titular de dominio choca a una persona y termina debiendo no sé cuánta plata. ¿Y sobre qué se va a cobrar? Sobre las cosas que es titular de dominio. Bueno, me fui. Por eso traigo siempre este machete que al final no lo veo. Va. ¿Desde cuándo? Desde bueno. ¿Qué pasa en caso de concurso o quiebra? El, el, el que cede el derecho, ya dijimos, el cesionario, debe notificar al deudor. Pero vale esa cesión cuando vale ante el cesionario, vale esa cesión cuando el cedente se le ordena la quiebra o se presenta en concurso de acreedores, y sí lo puede oponer, siempre y cuando haya sido notificado el deudor cedido antes de la presentación en concurso o antes de la declaración de quiebra. Sí. O sea que no le escucho. Siento como hablamos fuerte. Depende del tipo de derecho. Depende del tipo de derecho que se transmite. Si el derecho que se transmite es, por ejemplo, un derecho de acreedor hipotecario, solo se prueba como el crédito hipotecario, como la hipoteca surge de un crédito que se instrumenta por escritura pública, necesariamente la transmisión del derecho de acreedor hipotecario deberá hacerse por escritura pública. Bien, cuando el derecho original ha nacido de un instrumento público, debe hacerse por escritura pública. Pero siempre, ustedes no se olviden que hay dos partes, cedente y cesionario. Pero hay un tercero que es el más importante, que es el deudor cedido. ¿Cómo debe ser informado? ¿Cómo se libera el deudor cedido? Y bueno, no le notificaron, él se libera pagándole a quien conocía que era su acreedor. Bueno, yo todo esto vuelvo a decir, traigo mi machete y no leo. Bueno, ustedes van a ver, bebé, acá tengo sesiones realizadas en un mismo día, que sería el caso de un endoso, ¿no es cierto? O notificaciones en un mismo día. Le notifican al deudor el mismo día, uno, otro y otro, en distintos horarios. ¿A quién, cómo se libera el deudor? A cualquiera que le pague. ¿Está? No tiene por qué estar fijándose la hora. O sucesivas, perdón. A lo mejor hubo una sesión el 1 de febrero, luego una sesión del sesionario a otro el 8 de marzo, luego una sesión y no le han notificado al deudor, ¿está? No le han notificado. El crédito es exigible el día 8 de agosto, ¿no?
Entonces se han ido cediendo. Después ha habido una sesión el día 14 de abril. Después otra sesión y ninguno notificó. Y después le avisan todos juntos, cedía fulano de tal. Y el otro también, y yo le cedía tal, fulano de tal su crédito. Y yo le cedía fulano de tal. Entonces, ¿a quién le paga? Si se sucede esa cosa que puede suceder, porque todos se avivan tarde, el deudor no sabe a quién. No sabe cómo se fue. Cualquiera que le pague, si recibió, recibe. Está liberándose. Ante el deudor se liberó. El deudor se liberó. Después en derecho que se mate. ¿Está? Al primero que al que se le ocurre, que le queda más cómodo. ¿Está? Al que le queda más cómodo. El deudor cumple con él. Bueno, después van a haber sesiones parciales, como les daba el ejemplo eh, de, de un heredero que cede una porción de su herencia, o un derecho litigioso que cede una porción de su derecho litigioso. ¿Está por algún pollo? Ah, pero con vida. ¿Qué? Yo no te entendí. Bueno, son buenas las flores. Bueno, yo tenía una secándose en casa y estaba mi nieta con la amiguita jugando y viene la madre a buscarle. Yo las tenía en un tender, las flores, secándose. Les aviso que estoy anotada ay, hoy estoy con amnesia. Y viene la madre y ve todo lo raro que en esta habitación estaban las chiquitas jugando. Le digo, son las flores. Ay, ¿de qué son? De marihuana. Puedo consumir, digo, porque estoy anotada. Ah, bueno. ¿Y no le hará mal a la nena? No, yo no veo que está ilesa la niña, búsquela nomás tranquila. Y mi hija le sacó fotos a la chiquita al lado de las flores marihuanas, jugando, y estaban las flores marihuanas secándose. Bueno. Cesión de deuda. Son casos raros, porque de quién se le ocurre que va a aceptar pagar una deuda de otro, ¿no? Bueno, pero el código lo establece. Fíjense, en el caso de las herencias, a veces surgen acreedores, peritos, deudas fiscales, etcétera, y a veces no se puede avanzar en la culminación de la sucesión indivisa, porque la sucesión produce una indivisión entre varias personas. No se puede avanzar en partir porque, digamos, hay deudas que se van pagando con la liquidación de bienes o con las rentas. Bueno, entonces a veces surgen más. Y hay alguno que dice, bueno, yo voy a pagar la totalidad para liberar la sucesión de tanto. Entonces, el tribunal dice, usted va a pagar con vista al resto de los herederos. Es decir, los otros, que son también deudores, se les pide la opinión. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si al fin y al cabo viene este Gil y va a pagar por todo. Y no es así, no es que paga libremente, paga y con eso adquiere un crédito. Entonces adquiere una porción mayor en su herencia y puede adquirir un crédito hasta privilegiado y poder cobrar primero. O sea, a mí me ha sucedido muchas veces, bueno, hay varios herederos que me deben honorarios y la tasa de justicia, los honorarios de los letrados intervinientes son créditos que se llaman privilegiados, porque primero se les paga a la tasa de justicia, se paga a los abogados y recién el heredero puede retirar. Entonces a veces ha sucedido de que, no, yo doctora no puedo pagarle
Bueno, pero no puede retirar su parte mientras tanto. Porque, ¿cómo hago yo para garantizar? Usted se lleva su parte, después la vende y yo, ¿sobre qué cobro? Trabajo todos estos años. Entonces viene otro y le dice, doctor, no te aplica, yo pago la parte de ella, le pago la parte de él. Cambia el acreedor. Cambia el acreedor. Entonces hay que preguntarle al deudor. El deudor quiere saber a quién le va a tener que pagar. Entonces, momentito, dice, no, que no pague nada. Después a veces le pide opinión al otro deudor porque le puede interesar que, porque cambia de persona, de acreedor. Por eso la asunción de deuda o la cesión de deuda, eh, el, el, el deudor es parte, ¿está? Es parte en esa cesión de deuda. Tiene que aceptar que ese otro se haga cargo de esa deuda. Y la promesa, lo que se llama promesa de liberación o promesa de liberar, ahí en ese caso el acreedor no interviene. Es un acuerdo que hay entre el deudor y el que va a pagar de que lo va a liberar al deudor y va a pagar por su cuenta al acreedor. Obviamente que si el acreedor no acepta el pago de ese, ustedes dirán, ¿qué acreedor no va a aceptar un pago? Porque todos nos estamos imaginando un pago en dinero. Pero ¿qué tal si el pago es un pago de un servicio, por un servicio? ¿Qué tal si el que debe tenía que presentar una auditoría? Era un contador que tenía que presentar una auditoría. Entonces el acreedor, la empresa o el sujeto empresario, persona humana, no quiere que le traiga la auditoría, el informe de la auditoría, el otro contador. Quiere que sea ese contador el que le presente el informe de la auditoría. ¿Me están siguiendo? Entonces, esa cesión de deuda, nosotros nos estamos imaginando cuando la deuda es un pago en dinero. Entonces es más fácil. El acreedor le puede llegar a ser indiferente quién le pague. Pero cuando el pago es en una cosa o en un servicio, ojo. Wow. ¿Cómo te va, Nahuel? Estás abrigado hoy. Yo quisiera que hacer un vuelo rasante de la unidad 11. Yo no la voy a dar, la va a dar el profesor Eira. Entonces, yo les quiero presentar de qué se trata la locación. ¿En qué consiste un contrato de locación? El contrato de locación, hay 3 tipos de contrato de locación. Locación de cosa, esa cosa tiene que ser no consumible, puede ser cosa mueble, cosa inmueble, pero no tiene que ser una cosa consumible. No lo dice la ley, lo dice los usos y las costumbres, en el cual una persona entrega una cosa a otra para que la otra la use y goce por un precio. Esa cosa, vuelvo a decir, no tiene que ser consumible. Uno entrega la cosa para que esa cosa sea usada y gozada de acuerdo a la naturaleza de la cosa y sea restituida al término del contrato de alquiler en las mismas condiciones que fue entregada. Y ese uso y goce tiene un precio. Y ese precio tiene que ser un precio determinable o determinado previamente en dinero. Yo creo que una vez les conté que llegaron al estudio por un conflicto que había entre un supuesto inquilino y un locador, en el cual el locador le entregaba una casa, decía contrato de alquiler, estaba
escrito arriba, titulado el contrato como contrato de alquiler de vivienda. Entonces, las partes eran el dueño de la casa y el otro era el inquilino de la casa. El inquilino no estaba cumpliendo su parte de obligación. ¿Cuál era la parte de obligación? Era que en los 3 primeros meses, señor inquilino, tenía que revocar la casa, la parte que no estaba revocada, grueso y fino. En los otros 3 primeros meses o 6 primeros meses tenía que hacer la instalación eléctrica de la parte tal. Y en los últimos 6 meses tenían que terminar el baño superior. En síntesis, no era un contrato de alquiler, de vivienda. Era un contrato innominado, pero no era un contrato de alquiler porque la ley lo clarifica. Es la entrega para el uso y goce de una cosa a cambio de un precio determinado o determinable en dinero. Debe ser pagado por plata, no con algún servicio. Obviamente, vale entre partes, puede ser ejecutado, pero por ejemplo pueden iniciar un juicio de desalojo por incumplimiento, porque el contrato de desalojo es por un contrato de alquiler. Entonces va a tener otros efectos. ¿Quién lo había redactado el contrato? Entre ellos lo habían redactado mis amores. Bueno, de todos modos se llegó a un arreglo, se lo llamó el inquilino, vino con un abogado, llegamos a un arreglo y el señor inquilino reconoció que no iba a tener plata para hacerlo, se quedaban apropiados unos tiempos y después se iba. Bueno, cuando este contrato por el cual se entrega una cosa en un goce, sea mueble o sea inmueble, no es por un precio en dinero, ¿qué tipo de contrato es? Cuando se entrega una cosa, mueble o inmueble, a cambio de nada, es decir, no debe pagar nada, se lo entrega de manera gratuita. La única obligación que tiene la otra parte es restituirlo, conservarlo y restituirlo en las condiciones que se lo entregó. ¿Cómo se llama este contrato? Usted lo tiene en la cabeza y no sé qué le pasa. ¿Cómo se llama el contrato por el cual uno entrega una cosa para que el otro la use y goce de acuerdo a la naturaleza del contrato y a cambio de no hay contraprestación económica? ¿Cómo? No, nada que ver. Mandato, a ver. ¿Cómo? El usufructo es un contrato que puede ser gratuito u oneroso, es un contrato que le permite al que use y goza la cosa potestades mucho más importantes, como hasta alquilarlo, sacarle rentas, actúa como si fuera un dueño el usufructuario. Y el usufructuario también se llama comodato. Se llama comodato. Ustedes en su casa tienen un módem, ¿verdad? O tienen en la casa del vecino y entre los dos comparten el Wi-Fi. Es un contrato comodato porque ustedes no pagan por tener el módem en la casa, ustedes pagan por el servicio de Internet. Cuando ustedes, por ejemplo, por las personas que distribuyen gaseosas, los camioneros que distribuyen las gaseosas que están embotelladas, tienen un contrato de comodato con la empresa que vende la cerveza o que vende la gaseosa. ¿Qué le da en comodato? Los envases y los cajones. Y celebran un contrato de comodato porque a la empresa, la Coca-Cola, la Priti, bueno, todas esas les interesa no vender el envase, sino vender el contenido. Y los cajones se los proporciona, cajones y envases se los proporciona en comodato al camionero. El camionero distribuye,
compra, vende, cobra y la plata es de él porque previamente pagó el contenido. Entonces, cuando el contrato es de uso y goce de cosa mueble o inmueble, pero de manera gratuita, el contrato se llama comodato. Si uno alquila un auto y paga un precio por ese auto, es un contrato de alquiler, de renta o alquiler. Si le prestamos el auto por un tiempo a una amiga, a un amigo, o le prestamos la casa a una amiga, a un amigo, una amigue, perdón, y no le cobramos nada, es un contrato de comodato. Bien, la obligación de comodato es restituir el auto, la casa o el celular o lo que le hemos prestado en iguales condiciones. Nada más. El contrato que sigue, bueno, está el contrato de comodato, el contrato de... ¿Y cuál es el que sigue en la unidad? ¿Alguien tiene el manual ahí? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? Se ha derogado la ley de alquileres de viviendas, entonces se rige por las puramente por el Código Civil y Comercial. Al derogarse la ley de alquileres, que establecía plazos y prohibiciones para el locador, entre los cuales la prohibición de cobrar depósito, la prohibición, la obligación de que del propietario de pagar lo que es impuesto de la que graban la propiedad. Todo eso no lo dice el código. Ahora, como no tenemos ley de alquileres, está vigente el Código Civil y Comercial, en lo cual el Código Civil y Comercial establece un plazo mínimo para vivienda de 2 años y para otros usos de 3. No puede haber un contrato por menos tiempo. Si hay un contrato por menos tiempo, el inquilino puede hacer valer hasta 2 años para vivienda familiar. ¿Qué ocurre si el inquilino o el comodatario efectúa arreglos que modifican o arreglos, pongamos, arregla el techo porque está con humedad? La ley de alquileres y el mismo código establece que ese tipo de reparaciones le corresponden al locador, porque son de infraestructura. El arreglo del diafragma del calefón luego de 1 año y medio de contrato se supone que es del inquilino, son de uso por el uso habitual de la cosa. Eso ya lo dice el Código Civil y Comercial y está vigente. Y luego así quería aclarar lo siguiente, porque después tienen contrato, contrato de locación, contrato de servicio y contrato de obra. Antes se llamaba locación de obra y locación de servicio. Cuando se contrata un contador, hay un contrato de servicio, de locación de servicio. Cuando se contrata un orfebre, es un contrato de locación de obra. El que paga, para que no se confundan ustedes, para que tengan claro en las multiple choice, el que paga es el locatario. Vale decir que si yo lo contrato a Nahuel para que me lleve la contabilidad de mi empresa, el locador es él y yo soy la locataria, porque yo pago el servicio. ¿Está? No es que él es el locatario y yo soy el locador. El que paga, es decir, yo lo contrato, yo soy la locataria. Eso siempre presten atención en los multiple choice y al momento de cuando ustedes hablen o redacten el contrato, ¿cómo se llama? El examen final. En ambos,
en la locación de obra o locación de servicio, se busca que el que presta el servicio o realice la obra, en ambos haya diligencia, buena predisposición y diligencia y seriedad en la prestación de servicio. Pero en la locación de obra, lo que se busca es el final, el resultado. Se paga por el resultado. En la locación de servicio, se paga por el servicio. El locador no tiene injerencia en cómo realiza el trabajo el contador. El locador no tiene injerencia en cómo realiza el trabajo el médico, en cómo realiza el trabajo el abogado. El abogado, el contador, sabe hacer su trabajo. No está subordinado al cliente. Es decir, el cliente no puede decirle al contador, mire, yo la verdad que quiero que usted a las declaraciones juradas las haga de determinada manera e informe tal otra cosa, salga de ahí, lo hace de otra. Es el contador el que lo sabe hacer. No es el locador el que tiene que darle indicaciones. Si hay indicaciones, que sí que hay una subordinación, hay un contrato laboral. Eso quería adelantarme respecto de la unidad 11 y respecto de esta unidad, sesión de derechos, quiero que me digan si les quedó alguna duda y si no doy por finalizada la clase. ¿Estamos? ¿Eso de qué? ¿Tabaco?